Bienvenidos a Tu Hora de la Salud, soy el doctor Misael y hoy es Viernes Sexual. Gracias a todos los que se nos unen, no sin antes pedirles a todos esos padres que nos van a ver hoy que escondan a los niños, sáquenlos de la pantalla, porque vamos a tocar un tema que va a tener ciertas connotaciones para algunas personas y no queremos herir ninguna sensibilidad. Así que manden a los niños a hacer la tarea y vean esto que les preparé. La anorgasmia es una de las disfunciones sexuales femeninas que más frecuentemente consultan en Institut Barcelona de Sexología. Durante la anorgasmia, la mujer se muestra incapaz de experimentar el orgasmo durante sus relaciones sexuales. Algunas mujeres únicamente presentan anorgasmia durante las relaciones sexuales con penetración, en el coito. En cambio, otras extienden la problemática a cualquier tipo de relación sexual, incluso en la masturbación. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a empezar hablando hoy de qué cosa es orgasmo y, por supuesto, lo contrario a eso, anorgasmia. Para eso nos acompaña el doctor Tres Palacios. ¿Qué tal? Un placer. Gracias y bienvenido una vez más Gracias. a nuestro programa. Y la doctora Ildiko Sabo. Buenas Doctora tardes, también y consejera de parejas que está con nosotros en esta tarde. No es la primera vez, así que bienvenidos a ambos. Quiero que definas médicamente anorgasmia. Bueno, primero que todo, para entrar en contexto y de anorgasmia, pienso que hay que por lo menos definir qué es el orgasmo, ¿no? Entonces quiero que seas tú, Ildiko, quien me definas el orgasmo. Sí, porque primero. las mujeres conocemos a veces ya. más que los hombres lo que es el orgasmo femenino. Ya. Es que ella hizo, la primera vez que vino aquí le preguntamos sobre el tema, hizo una definición muy buena, muy práctica. ¿A lo francés? No. A lo cubano. Bueno, el orgasmo no es más que son unas descargas repentinas que se producen por un cúmulo de tensión sexual en la mujer donde ocurre durante el ciclo de respuesta sexual. Es prácticamente el final del ciclo de respuesta sexual. El cuerpo empieza a tener diferentes tipos de manifestaciones generales y a nivel local en los genitales. Principalmente a nivel general, los cacheticos se nos ponen rojos, los pezones se nos hinchan, se pone el pecho rojo, e inmediatamente empiezan unas contracciones tónico-clónicas a nivel de la pelvis. Tipo convulsión. Tipo convulsiones, donde la mujer puede tener descargas cortas y a veces bastante prolongadas, que el hombre a medida que tiene la penetración puede percibir por las contracciones de los músculos de la vagina y que después viene un proceso de relajación. Bueno, me gustaría aclarar, perdón, que aunque nos pueden estar viendo adolescentes, adultos jóvenes, no es una enfermedad el orgasmo. Claro que no. No, porque a lo mejor alguien está viendo y dice, wow, no. Simplemente es una fase, una etapa de la respuesta sexual humana tan importante como de experimentarla, vivirla y disfrutarla, como tener un buen ritmo cardíaco, como tener una buena nutrición, una buena alimentación. Y me imagino que lo estás diciendo porque la mayoría de los adolescentes cuando se están bañando, cuando se están jugando con sus partes y tienen de pronto un orgasmo, se van a sentir, tú sabes, y básicamente las muchachitas van a tener probablemente lo que tú has descrito. Exacto. Porque como dijo el reportajito este que estábamos viendo, 70% de las mujeres no lo tienen el orgasmo, es decir, ni siquiera necesitan Ni lo una conocen, penetración, ni lo conocen. pero no necesitan una penetración para tener el orgasmo. Bueno, en mi práctica médica en Cuba, un buen día viene una paciente muy preocupada, tenía antecedentes de epilepsia en la familia y dijo que cuando estaba haciendo el amor con su pareja, sintió unas cosas que parecía que estaba convulsionando. Y ella preocupada por una epilepsia y simplemente yo le dije, lo que habías disfrutado, que nunca lo había hecho, era de un buen orgasmo. ¿Y cuántos años de matrimonio? Bueno, no estaba casada, pero sí llevaba de una pareja de larga evolución. Estábamos hablando de más de 4 años de evolución. Más de 4 años y juntos. no había tenido un orgasmo. no Acuérdate sabía que estamos cómo. hablando también en tiempos donde no se hablaba tan fácilmente de la sexualidad. Exacto. Era un tema tabú a nivel social y más a nivel de familia, si hay un arraigo religioso. Y ahora fíjate, para definir esto bien, porque cuando hablamos de orgasmo pensamos en la mujer, pero los hombres también tenemos orgasmo. Sí, y anorgasmia. Lo que el orgasmo en el hombre es más líquido, porque enseguida pues, es más visual, visible, el hombre eyacula y entonces en ese momento está teniendo el orgasmo. Claro, parte del orgasmo es un signo, es un objetivo del hombre que es la eyaculación, la polución, ¿no entiendes? Pero el orgasmo va más allá de eyacular en el hombre también. Y la mujer también eyacula. La mujer Sí. eyacula también. Ok. La mujer lo que tiene es como un trasudado vaginal abundante
que a veces la mujer piensa que me estoy orinando y resulta que es la eyaculación Sí, femenina. una cara bien Exacto, espesa bien y espesa, bien exacto. pegada alrededor del clítoris. Pero en también. sentido general es menos cantidad que el hombre, o no hay diferencia. No, para nada. A veces la O mujer hay tiene- mujeres que son más húmedas y otras que son un poquito menos. ¿o Exacto, no? exacto. Hay algo muy importante que quería decir, que es que en dependencia de cada mujer varía el orgasmo. Hay mujeres que con un orgasmo es suficiente y hay mujeres que necesitan un multiorgasmo, que seguidamente de uno empiezas a tener 2, 3, hay mujeres que pueden tener hasta 15 orgasmos. Bueno, esa es la diferencia entre hombre y mujer. El Exacto. hombre es muy difícil que tenga 2 orgasmos en el momento. Consecutivos. Claro, Tiene un exacto. orgasmo, tiene que parar, Buscar puede pasar otra por lo fase, menos una buscar- hora por supuesto. para poder volver a Una tener fase de otro orgasmo. recuperación, Mientras que la mujer puede tener pequeños detrás del orgasmos otro. y llegar a tener hasta 15. Exacto. Y hay otra cosa, existe un mito en el hombre que si la mujer no llega al orgasmo, esta relación sexual no funcionó, no fue placentera. Y ahí hay un error. A veces la mujer no llega al final de tener un orgasmo y la relación sexual puede ser hermosísima, puede ser súper placentera. Y que Ahora- nuestra gente no se preocupe en la cantidad de orgasmos en Exacto. exceso femenino, la calidad y el disfrute de la misma es lo que cuenta al final. Exacto. Ahora, Tres Palacios, tú dijiste que los hombres también tenían anorgasmia. Sí, está descrito en la literatura. Y muy específico y en casos muy bien estudiados o algo. A veces hay quien tiene una eyaculación y no disfruta para nada todas las sensaciones que, como bien usted describió, que acompañan al orgasmo, tanto masculino como femenino. Porque en el orgasmo femenino, más allá de la eyaculación, también se sienten todos estos síntomas subjetivos. Hay estos cambios también dérmicos, cambios a nivel sistémico, porque no es una respuesta sexual humana, tanto para Contracciones el hombre, involuntarias de la parte contra de lo el que es femenino. Por el supuesto que pubis. sí. Y la sensación de placer, de bienestar sexual, puedes eyacular y puedes estar ausente. Y no por eso puedes tratarlo diciéndole, no, tú tuviste orgasmo, lo que no sabes disfrutar. No, puede haber un trastorno en la fase orgásmica masculina con eyaculación. Ya, Es pero- muy difícil de identificar, muy difícil de tratar, pero lejos de, no está en absoluto, no está en negación. Puede existir. Está Ahora- descrito en la literatura y se ve en la práctica también. Porque generalmente al hombre le ocurre más la famosa eyaculación retardada, que le cuesta Esta tanto parte como trabajo los llegar, trastornos del orgasmo también. Exacto. que entonces llega un momento que ya se cansa y termina y se afloja todo Exacto. y no llegó al orgasmo. Exacto. Pero siempre se habla más de eyaculación retardada que de anorgasmia como tal. Claro, pero es una de las características también de los trastornos de la fase orgásmica masculina. La eyaculación retardada, y se ve muy frecuentemente que a veces pensamos que en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, se está viendo la eyaculación precoz como un síntoma rápido de voluptuosidad por la adolescencia, pero también puede haber una eyaculación retardada, un trastorno en la fase orgásmica masculina. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una autosatisfacción, y en la fase con la pareja de coito, de penetración o otros factores que pueden influir en la mala calidad de esta relación, puede traerle trastornos que vistos como ¿Qué una me estás eyaculación queriendo decir? Que retardada. aquellos hombres que están habituados a la masturbación... El uso y abuso Exacto. de la eyaculación, de la autosatisfacción, puede traerte trastornos, tanto como eyaculación precoz, pero también en la misma frecuencia, me atrevería a decir en mi experiencia profesional, que la eyaculación retardada. a la hora de tener la relación Claro, con porque la estás pareja. acostumbrado, hablando para que nos entiendan, a tu ritmo, a tu frecuencia, a tu presión en la base del pene, que no es la misma que a veces se logra en una penetración en vagina. Y a veces inconscientemente, como te acostumbras a tu ritmo, a tu frecuencia, no necesitas de otro. Claro. Y cuando no necesitas de otro, no le das participación al otro en tu vida sexual, sino más de una forma ya mecánica, y resulta que la mujer se queda insatisfecha. Entonces también en este caso, por ejemplo, cuando el hombre se demora muchísimo, está a veces media hora, una hora en totalmente penetración con la mujer, y la mujer lo que siente es dolor, y al final lo que puede tener son infecciones vaginales. Ese ¿verdad? dolor que siente la mujer en ese momento es lo que se conocía antiguamente como Como la frigidez. No necesariamente. Porque ya la palabra no, frigidez no, es una palabra obsoleta. La frigidez es la ausencia de placer y de orgasmo. En este caso, eso se llama dispareunia. La dispareunia es el dolor a la penetración en vagina. La mujer siente un dolor que hace una contracción involuntaria Durante la relación sexual. durante la relación sexual, y es muy doloroso. Y casi siempre es a un nivel psicológico. Tú pones cara de dolor como si te hubiera pasado a ti. Es que me pongo en el lugar de las pacientes. Está bien, está bien. Porque Es soy una mujer y forma de conozco de interpretar. dolor. ¿Cómo no? Ahora, ¿cómo tratamos una eyaculación retardada? Yo sé que para el hombre es más fácil tratar una eyaculación precoz que una retardada, médicamente hablando. Claro, primero cuando se acerca a buscar una ayuda profesional tienes un gran porcentaje de éxito en el tratamiento. Porque, ¿qué quiere decir? Que lo identificó, lo aceptó y está en disposición de resolver la situación. Si se acerca con su pareja, mucho más aún. Porque solo es bien difícil, porque solo podemos seguir metiendo el dedo en la llaga para que nos entiendan.
Se puede tratar con muchas técnicas. Primero que todo, descartar cualquier, aunque sea en mínimo por ciento, cualquier causa orgánica, cualquier causa desde el punto de vista local o alguna patología asociada. Descartado esto, que enfoques en un sistema de conducta, de su práctica sexual, de algo psicológico, algo, puedes tratarlo en pareja o individual, como decía, mucho mejor en la pareja, con muchas técnicas, que ya sería específico. Pero casi siempre en cada son caso. con técnicas manuales que enseñan ustedes los psicoterapeutas. Claro, en tratar de alterar el ritmo y la presión de lo que él está acostumbrado. Tratar también de, por lo menos yo soy de las escuelas que defiendo, desgenitalizar la relación sexual. Exacto. Como dije en otras ocasiones, y no me canso de decirlo Hay cada vez que gente tengo que una se enfoca en la tribuna, parte el genital. cerebro es el órgano más importante. Exacto. Los genitales en esta película que de nuestra vida sexual son actores secundarios. A veces juegan su protagónico, pero podemos buscar otras alternativas que ayudan a una eyaculación en tiempo, adecuada, en ajuste con tu pareja. ¿El tiempo quién lo marca? Es una pregunta bien difícil. ¿Quién se atreve a decir una eyaculación precoz y retardada? Hay literatura que lo llevan a medidas de tiempo, pero lo mejor es sincronizar con tu pareja. Y con la satisfacción de la pareja. Por supuesto, Exacto. sincronizada con la Si al ritmo pareja. tuyo, a pesar de que sea corto, la mujer tiene satisfacción, O no es una tardía, eyaculación si retardada. ella no se queja, Y si no ella es está precoz. a gusto y llegan a Exacto. plenitud los dos, no tienen por qué llegar en el mismo momento tampoco. Exacto. Eso es un mito popular, también no hay Exacto. problema. Me tengo que ir a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a dar un giro completamente diferente al tema. Y vamos a un tema más serio aún. ¿La bisexualidad existe o no? Ya volvemos. Físicamente, con una mujer hay una especie de fusión corporal y espiritual súper intensa. Pero en las relaciones sexuales con hombres hay una intensidad que no puedo encontrar en una mujer. Mi madre no lo aprobaba en absoluto. Pero le dije, ¿sabes qué? Tengo algo que decirte. Soy bi. Y ahí casi le da algo. Quien dice bisexual dice ser humano. No creo que existan seres humanos que no sean bisexuales, aunque pocos lo saben. Están los que lo viven, pero no lo saben. Están los que lo saben, pero no lo viven. Y luego, por supuesto, están los que lo saben y lo viven. 40 años después de la revolución sexual, cada vez más seres humanos dicen que no son absolutamente heterosexuales o decididamente homosexuales. Bisexuales, pues, ya que hay que encontrarles un nombre. En París, Berlín, Nueva York, San Francisco, Montreal, artistas portavoces de la diferencia, cantantes, cineastas, escritores o diseñadores están en pleno cuestionamiento y contribuyen al reconocimiento de esta identidad. Bueno, ya este segmento que acaban de ver es un fragmento de un documental francés que se titula La bisexualidad, todo un arte. ¿Y quién no ha escuchado por ahí decir, este que dice que es bisexual no es más que un homosexual que todavía no se ha descubierto o un heterosexual que todavía no ha reconocido que es homosexual? Y yo quiero definir con ustedes, sexólogos, ¿existe la bisexualidad? Sí, existe. Existe como existe la heterosexualidad, la homosexualidad y la asexualidad, que a veces nos olvidamos de ella. Existe, somos individuos enteramente sexuales y podemos tener cualquiera de las manifestaciones. Por estudios súper serios y la sociedad está demostrada que existen y son una de las orientaciones sexuales y prácticas sexuales que con más tabú y más censura encuentran por cualquier grupo social. Y dentro de las orientaciones sexuales por las mismas comunidades de LGBT, también son censuradas. ¿Por qué? Porque, como tú bien decías, el homosexual puede tender al comportamiento bisexual como que no reconoce su homosexualidad y que no es heterosexual. Y tanto el grupo heterosexual lo puede juzgar igual. Entonces son individuos que de verdad se enamoran del ser humano o tienen deseo sexual, deseo afectivo sobre otro ser humano independientemente de su género. Hay algo muy importante con respecto a la bisexualidad y es que la bisexualidad existe desde la época de los griegos. Se practicaba en las grandes jerarquías de los griegos y actualmente en muchas culturas, como en Sudán, en culturas africanas, la bisexualidad existe. Es importante saber que a pesar de que está hoy en día muy de moda, estamos un poco confundidos al respecto. Muchos, como decía el documental, muchos las practican y no son bisexuales y muchos
quizás no la practican y son bisexuales. Entonces, eso me genera ciertas dudas, cierta controversia, porque esto que dices de los griegos, yo he estado en Grecia en varias ocasiones, es uno incluso de mis lugares favoritos que me gusta ir, y he preguntado sobre el tema, y muchas personas griegas te dicen, sí, es cierto, pero desde que vino el apóstol Pablo, y sabemos que la iglesia ortodoxa griega está fundada en los principios paulinos después de Cristo, te dicen que vino y reprimió todo lo que tenía que ver con este acto y que hizo que la gente pues dejara de practicarla. En todas estas culturas donde la mujer tiene que ir virgen al matrimonio, generalmente los hombres antes del matrimonio practican relaciones homosexuales y ya después que empiezan a tener relaciones con su pareja, con su mujer, continúan con relaciones con hombres, quiere decir que ellos son bisexuales. Hoy en día está muy frecuente, sobre todo en los chicos jóvenes, los adolescentes, la bisexualidad. Y muchas veces ellos lo practican y realmente no es que sean bisexuales, es que se ha vuelto una moda, donde cuando usted empieza a practicarla, después le queda como un desorden de identidad sexual que usted no sabe si realmente quiero estar con chicos, quiero estar con chicas o con los dos. ¿Por qué crees que pasa eso? Lo que pasa que es como por imitación, es un grupo etario que imita mucho, tanto en la esfera sexual. Como la moda de la marihuana, como la Exacto. moda de probar las drogas. De la ropa, del pelo largo, de la Exacto. irreverencia social, y entonces por imitación y por aceptación. O sea, se ve mucho en los grupos de high school, como usted bien decía, que se quedan fuera de ese grupo de aceptación si no hacen prácticas bisexuales, si no están con una amiguita más allá de la relación afectiva que está descrita desde hace muchos años en la etapa de adolescencia y más en el sexo femenino como una pseudo bisexualidad desde antes, pero ahora en estos momentos que corren la práctica es muy frecuente. Ahora, lo que me hace pensar a mí, ¿hasta qué punto es realmente, hay una biología que explique la bisexualidad o estamos hablando de una depravación sexual o moral? No, todos sabemos que hay una etapa de la pubertad y la adolescencia donde todos en algún momento de la vida tienen prácticas o maybe intercambios homosexuales que generalmente después de esta etapa, si usted no tiene una buena orientación, usted puede pasar a la etapa de bisexualidad o quizás quedarse heterosexual o homosexual. Pero casi siempre pasamos por esta etapa de bisexualidad donde tenemos un noviecito, pero nos gustan los jueguitos con la amiguita. La mamá no nos deja ir a casa del noviecito a visitar, pero sí nos deja ir a casa de la amiguita a pasar el fin de semana. Y es donde la niña adolescente empieza a tener juegos sexuales con la amiguita, pero al mismo tiempo le gusta el noviecito y quiere compartir con el noviecito. Y es una etapa transitoria en la adolescencia donde, entre comillas, existe una bisexualidad hasta cierto punto parte de la vida, donde usted después ya adquiere madurez. Y se aleja mucho de la práctica también. Exacto. Hace más bien con A veces, compromisos afectivos, exacto, emocionales. exacto. Si tú no vas a la fiesta, yo no voy. Si tú mañana no vas a la playa, no voy. Es una dependencia emocional que va coqueteando con la bisexualidad. Pero basado en lo que ustedes ambos me están diciendo, entonces, ¿podemos pensar que todo el mundo tiene potencial de ser bisexual? Yo diría que sí. Todos tenemos potencial para manifestarnos de cualquier orientación sexual a lo largo de nuestra vida. Para nadie es desconocido que la sexualidad desde intraútero, neonato, durante la infancia, la pubertad, la adultez, se va consolidando, formando y se vuelve con una orientación. Fíjese que ya no se habla en los tiempos que corren de una elección sexual. Nadie elige su deseo sexual. Ahí es donde está la pregunta. Nadie lo elige. Se supone que lo que ha defendido la ciencia en los últimos años para defender, digamos, la homosexualidad como una variante de la conducta sexual es el hecho de que la persona no escoge ser homosexual, sino que nace homosexual, al igual que el diabético, que es diabético genéticamente, pero no va a desarrollar la diabetes que heredó de sus padres hasta los 40 años. Pero no me atrevo a decir que nacemos homosexual, nacemos heterosexual, nacemos entes sexuales. Somos entes sexuales a lo largo de toda nuestra vida, hasta el último suspiro, y la sexualidad, el comportamiento, el deseo, la orientación sexual se va nutriendo a lo largo de nuestra formación. Claro, ya cuando somos adultos, ya la formación ya está consolidada, pero en nuestra etapa de ser esponja de tanta formación, por eso es tan frágil los grupos de adolescencia, porque están en la formación y pueden haber las tendencias culturales, las tendencias de moda, pueden confundirte más aún de lo que la adolescencia en sí confunde al ser humano. Y puedes derivarte ya y trazar un curso en tu vida que te vistes involucrado en una bisexualidad, por costumbre seguiste o algo, pero en cualquier momento
Y también defiendo de que la homosexualidad no es una variante, es una manifestación de la sexualidad, igual que lo es la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la sexualidad, que siempre hablo de ella, porque es que se nos olvida, hay gente que son asexuales. Que de verdad no les interesa el sexo. No les interesa en lo absoluto. Si acaso tienen sexo para reproducción biológica porque quieren tener descendencia, quieren crear una familia, pero no les interesa en lo absoluto. Y es la verdadera minoría. Y son personas que viven con placer, su placer es Por no tener- supuesto, Exacto. por supuesto. No tienen ningún tipo de restricción ni se sienten reprimidos por no tener deseos sexuales. Y la bisexualidad es muy Exacto. criticada a nivel social. De hecho, dice Woody Allen en su momento, dijo que la bisexualidad te duplica las posibilidades de ligar un sábado en la noche. ¿De ligar? De ligar con alguien un sábado en la noche. Es decir, todo el mundo cuestiona cómo es una conducta y una práctica irresponsable. Los culpan también de haber incrementado la transmisión de enfermedades sexuales, porque decir en el mundo actual y desde que de verdad, porque la bisexualidad, como tú bien decías, se ha hablado desde los tiempos más remotos. Totalmente. Pero se empezó a estudiar seriamente después de la segunda mitad del siglo XX, donde de verdad se empezaron a hacer estudios y seguimientos de comportamiento de grupos que de verdad defendían. Dicen, no, yo no soy bisexual por ser promiscuo ni tener más posibilidades de acostarme con más gente, independientemente del sexo, sino es porque fíjate que el bisexual muy difícil está hoy con un hombre y mañana con una mujer. Es por etapas donde se enamora. Es decir, más allá de género hay un compromiso afectivo. Yo escuché hace poco a alguien, un sexólogo también, hablando incluso de un término de intersexualidad, que es, supuestamente lo que hace es decir que todos los seres humanos son intersexuales, lo que los hay que son 70% heterosexuales con un 30% de homosexualidad, o cuando es 50-50 es cuando sería entonces la persona bisexual. Exacto. O viceversa. ¿Qué crees tú de eso? Sí, yo sí creo que esto es cierto, porque generalmente hay personas, como decía el doctor, que, por ejemplo, tienen una inclinación heterosexual y hay momentos en la vida en que ellos empiezan a tener contactos bisexuales o homosexuales, pero no necesariamente vas a quedar con esta identidad sexual de por vida. Puede ser que después pases a una etapa de nuevo heterosexual. Y lo que es poco frecuente es que, por ejemplo, la persona empiece desde niño ya con una homosexualidad y que después pase a una heterosexualidad. Generalmente puedes empezar con una heterosexualidad y puedes combinarla con una bisexualidad o con una heterosexualidad, pero generalmente no es el homosexual que va a terminar heterosexual, es el heterosexual que puede después tener inclinación homosexual. Bueno, este tema va a continuar porque definitivamente tengo muchas preguntas. Yo todavía quiero saber hasta qué punto es biológico o puede ser una depravación moral. Usted no se vaya. Kinsey armó mucho escándalo con sus hallazgos y teorías, sobre todo al demostrar que la cantidad de personas no exclusivamente heterosexuales era muy considerable entre la población adulta americana. En realidad, Kinsey revolucionó las investigaciones de la sexualidad humana. Inventó esta escala, que ahora lleva su nombre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1, y 6. Es una escala del 1 al 6. 0, heterosexualidad exclusiva. 3, bisexualidad. Bisexualidad perfecta, entre comillas. Y el 6, por supuesto, es la homosexualidad exclusiva. El 1 y el 2 son las personas que tienen preferencias más bien heterosexuales. Y el 4 y el 5 en la escala Kinsey son las personas homosexuales pero que tienden hacia la bisexualidad. Son las personas homosexuales, pero que de cuando en cuando, con mayor o menor frecuencia, también tienen relaciones heterosexuales. Probablemente este programa no va a cambiar la forma de pensar de nadie, pero yo pienso que por lo menos nos podemos informar, educar y entender, si es que se puede, y aceptar, si es que usted cree que es un principio de honor en la sociedad moderna, las personas que están alrededor de usted, entendiendo un poquito este tema de la bisexualidad. Por eso tengo dos sexólogos conmigo y quiero repetir la pregunta. ¿Es la bisexualidad una excusa para el homosexual no sentirse tan
fustigado por la sociedad y de vez en cuando tener una relación con una mujer o viceversa? Sucede muchas veces que el homosexual está tan presionado por la familia y por la sociedad que tiene la necesidad de contraer matrimonio o tener una pareja del otro sexo cuando realmente lo que quiere es el mismo sexo. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la persona adquiere un compromiso social con una pareja del otro sexo, procreando familia, pero en el fondo lo que quiere es una relación con el mismo sexo y la llega a practicar. Pero ese, de acuerdo a la escala, no es bisexual, entonces. Claro, eso ya es un homosexual reprimido. Reprimido o un heterosexual reprimido, ¿no entiendes? Puede haber de todo, porque tú también puedes tener una orientación sexual y por X causas, que la sociedad no te reprime, pero por X causas de ascender en profesionalmente o situaciones que te da la vida, o en, como decía, en las grandes guerras o algo, hay unas conductas bisexuales también, puedes tener práctica homosexual. Pero lo que sí está bien definido es que se aleja de una irresponsabilidad, porque tanto con la práctica heterosexual, bisexual y homosexual lleva consigo una responsabilidad de protegerse y tener una conducta nada promiscua. ¿Y qué pasa? Que la sociedad enseguida hace por etiquetear a los bisexuales como un aumento en la promiscuidad. Ahora, en el segmento anterior dijiste que el bisexual vive una etapa homosexual y otra etapa heterosexual. Mientras que otras personas piensan que el bisexual lo mismo está con un hombre hoy y una mujer mañana, o con un hombre y una mujer al mismo tiempo, claro, eso es lo que se piensa. Orgía hasta cierto punto. Pero es que más allá de la práctica y de la conducta sexual, haciendo una apología de la bisexualidad, es que el bisexual hay un compromiso afectivo. Es decir, es como el heterosexual y como el homosexual, que no está hoy con Juan, y el heterosexual no está hoy con María y con María. Es decir, sino el bisexual está un tiempo, porque ¿qué pasa? ¿Qué defienden ellos? Y hay que escucharlo. Que se enamoran del ser humano. Por X causa. Es lo que nos diferencia de los animales. Claro, no, pero espérate, se enamora del ser humano y ese ser humano es hombre o es mujer. No sé si me entienden. Y lo que pasa también en el bisexual es lo siguiente. La persona heterosexual se enamora de todas las cualidades de la persona del otro sexo. El homosexual se enamora de todas las cualidades del mismo sexo. Y el bisexual aprecia y estima las cualidades del sexo femenino y sexo masculino. No, es que se enamora y tiene afecto hacia una persona independientemente de su sexo, de su género, exacto, de su fenotipo. Es decir, exacto, al individuo como tal, exacto, da lo mismo que sea Juan o María. Exacto. Es decir, se enamora del ser humano. Y ninguno es criticable. ¿Qué porcentaje pudieras decir, si como sexóloga, por lo que has estudiado estadísticamente, de qué porcentaje tú crees de la población general que es heterosexual completamente, 100%, qué porcentaje? Se ha dicho que los homosexuales son un 10% de la población, o 1 de cada 10 hombres. Es lo que he escuchado. Es muy variable. Es muy variable porque depende de la época. Varía sobre todo en las culturas. En diferentes culturas varía. Y en las sociedades, y cronológicamente también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuantificar ni hacer un estudio medible de la homosexualidad en los tiempos que corren, donde la aceptación se ha destapado y se ha incrementado, que como bien decía un amigo, antes era criticado y perseguido y ahora es muy bien aceptado. Lo que tenemos que luchar es porque no sea obligatorio. Porque también, no, en el sentido de que vamos a ver, los homosexuales, siendo una minoría, es un grupo que se fue muy pisoteado por la sociedad. Pero en estos momentos yo pienso que disfrutan prácticamente los mismos derechos de los heterosexuales. ¿Por qué? Otra cosa que yo defiendo. ¿Crees tú que quizás los heterosexuales que están en debieran contra de los reivindicarse derechos de los homosexuales es porque piensan que van a ser obligados a aceptar? No obligados, lo que pasa es que la sociedad tiene una rueda, la historia, y les puede pasar por arriba a los heterosexuales. También que hay que reivindicar la conducta heterosexual también. Porque ¿qué pasa? Se reivindica tanto el homosexualismo, pero también el heterosexualismo también debe tener su espacio también. No sé si me coge la idea. Es decir, ¿existe el Día del Orgullo Heterosexual? No. No. ¿Y por qué? Existe el Día del Bisexual. Fíjate, existe el 23 de septiembre es el Día del bisexualismo. Exacto. Existe el Día del Orgullo Gay. ¿Y por qué no existe el Día del Orgullo Heterosexual? Porque todos los días. ¿Pero por qué? Igual que puede ser el del homosexual también. Es decir, estamos todos somos el ser humano más allá de una etiqueta. Las etiquetas en la sociedad devastan, son devastadoras. Ahora, ¿hay una biología que explique la bisexualidad? Bueno, con respecto a eso, se dice que no existe algo que lo provoca,
sino sencillamente la persona tiene una atracción por los dos sexos, pero no, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, hay estudios que dicen que tiene un factor genético en un cromosoma Q28 que es la causa de la homosexualidad. Pero en el caso de la bisexualidad no existen estudios genéticos con respecto a eso. ¿Y qué justifica la heterosexualidad? ¿Te das cuenta? Es decir, ¿qué estudios me avalan desde el punto de vista biológico ser heterosexual? Bueno, heterosexual masculino es XY, heterosexual femenino. No, estamos es hablando ya de género y de sexo. Te digo, en relación a la orientación sexual, no hay un estudio que me diga a mí por qué somos heterosexual, por qué somos homosexuales. Desde el punto de vista biológico, existe la misma cascada de endorfina, serotonina y todo, cuando se enamora a alguien o cuando desea alguien a alguien, no importa que sea Pedro a Pedro, Pedro a María o María a María. Da lo mismo. La pregunta de la biología, y quizás estoy siendo un poquito como que recalcitrante Sí. en ese concepto, viene porque como estamos tratando en la ciencia moderna de darle una explicación científica a todo lo que sucede a nuestro alrededor, y explicamos y sabemos que el color de los ojos está determinado genéticamente, tú acabas de decir que hay investigaciones que avalan el hecho de que una persona sea homosexual porque viene con una genética predispuesta para eso. Realmente, cuando tú un homosexual lo enfrentas con un bisexual, como decíamos ahorita, el homosexual te dice, él no es bisexual, él es homosexual, lo que no lo quiere reconocer. Y entonces ahí la persona te dice, no, soy diferente a ti porque puedo estar contigo, pero también puedo estar contigo, guilty, Mira, como mujer. si Y se entonces, porque lo siente, se siente la atracción, tiene la cascada. Y si se dice que la homosexualidad responde a ese trastorno de cromosoma, se supone también que entonces la heterosexualidad tenga su base genética también. Y cuando dejamos de ser heterosexual, que volvemos que somos homosexual, y aunque está poco descrito en la práctica, pero sí hay casos que fueron homosexual, se enamoran de una mujer y se convierten en heterosexual y más nunca tienen práctica homosexual. Es decir, más allá de decir, Porque deciden, y ahí está el punto donde realmente hablamos ahorita, uno se enamora de la persona, más allá de la inclinación, pero no necesariamente quiere decir que esa persona dejó de tener inclinaciones por las personas del mismo sexo. Está casado, va a ser feliz, no le interesa más nadie porque está enamorado de esa persona. claro. Pero después... Pero ahí tienes una orientación heterosexual porque te enamoraste de un heterosexual, vaya, de alguien de sexo opuesto. Es decir, la sexualidad es tan variable, pienso que está en nuestro, intrínsecamente en el ser humano, desde el momento de la concepción hasta el momento que fallece. Y está factible a cualquier cambio, porque es muy lábil, es muy multifactorial su formación. ¿Y a qué crees que se atribuya la variabilidad de la sexualidad? A que cada día leemos más, cada día nos instruimos más, cada día estamos más preparados para aceptar cosas diferentes en nuestras vidas y nuestra percepción con respecto al sexo no es la misma que hace 20 años. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Por instinto nos gusta lo prohibido, se tiene más deseo cuando se llega que cuando se está. ¿Me entiendes? Son cosas que por el ser humano, por eso el ser humano ha ido a la Luna, ha ido a Marte, y por ese afán intrínseco y la idiosincrasia del ser humano de buscar más allá, ¿no entiendes? Lo establecido tiende a ser estático en la evolución humana. La sexualidad va junto con todo, con los cambios de frecuencia cardíaca, los cambios de la velocidad del lanzador de béisbol, en los tiempos remotos eran diferentes, el biotipo del ser humano en los tiempos de principio de la humanidad eran diferentes a los actuales, y la sexualidad va al mismo desarrollo, al mismo nivel. Definitivamente, un tema que tiene muchas vertientes y que realmente pues, es delicado. Espero que usted piense sobre eso. Cuando regresemos, vamos a hablar del punto G, no solamente en las mujeres, también en los hombres. Al igual que se ha hablado numerosas veces del punto G en la mujer como un punto de máxima sensibilidad, también en los últimos años se ha estado haciendo hincapié en que el hombre también tiene un punto estratégico de sensibilidad extrema que, si se sabe explorar, puede ser estimulado para desencadenar orgasmos de dimensiones no experimentadas. La pregunta directa: ¿dónde se encuentra entonces el punto G masculino? Por eso... hay escuelas que defienden tanto que el punto G masculino como el punto G femenino
no existe anatómicamente. Fundamentalmente muchas escuelas de los ginecólogos, es decir, la práctica médica, dicen que no. Porque histológicamente no han podido encontrar un sitio de confluencia. A veces piensan que es vestigios de inervaciones gruesas ahí antes del clítoris por el pene, bueno, en la etapa embrionaria, ¿no? Pero sí no es menos cierto que en la práctica sexual, y está descrito, estudiado, que exista o no exista el punto G, hay zonas en el organismo, fundamentalmente en el sexo masculino, en la región anal, más o menos dentro del ano, a 5, 4 centímetros, depende, no es estable. Empecé diciendo que no existe anatómicamente, pero sí puede haber un abultamiento por aumento de inervación que está en la cara anterior, colindante desde el punto de vista del espacio virtual con la próstata, donde sí, al estimularse los impulsos y el aumento en la fase de excitación, cuando es medible, se desborda los números. Entonces, ¿dónde tú lo pones? En mi práctica como sexóloga he escuchado toda la vida de que existe un espacio, que es el famoso perineo en el hombre, que al final de los testículos y desde que termina el testículo a que empieza el orificio anal, existe un espacio que cuando usted estimula, el hombre siente una sensación tan agradable que le produce un orgasmo. Y ese es el famoso punto G masculino. Quiere decir que para algunas escuelas está fuera, en la zona perineal, y para otros está internamente entrando al ano a 3 o 4 centímetros. Justificándose desde el punto de vista anatómico. Yo soy de la escuela que defiendo que el punto G no existe y está en el cerebro, donde hay zonas erógenas que uno como individuo tiene que conocérselas. Para ti hay zonas que pueden ser mucho más erógenas que para mí, igual que para la mujer, diferente. Y hay una coincidencia, para nadie es discutible que el orgasmo desde el punto de vista cuando es estimulado en el clítoris, en el sexo femenino, tiene mucho mayor intensidad que el orgasmo cuando es por penetración solamente en vagina. Ahora, esto ha dado lugar a que muchas mujeres, también buscando, tratando de descubrir el punto G de sus esposos, empiezan a estimular, terminan haciendo sexo oral al esposo por la parte de atrás, es decir, en la zona perineal, llegan hasta el ano y después pues se avanzan y siguen avanzando y llegan a tener sexo anal con el esposo. Es cierto, todos sabemos que la región anal es una zona muy vascularizada a nivel del esfínter. Y como es una zona tan vascularizada, hay mucha sensibilidad neuronal de las neuronas, estimulante. Y entonces, cuando usted estimula ahí de una manera pausada, de una manera suave, la persona tiene una sensación poco común en el resto del cuerpo y a veces una sensación tan placentera que usted puede llegar a tener una estimulación tan extrema que puede llegar a un orgasmo. Y sí es frecuente, sí se da. Y por eso sí es recomendable también que siendo una zona tan vascularizada, expuesta también a traumatismo, accidentes durante la práctica sexual, también se empiece de a poco a más. Con esa misma estimulación que tú estabas describiendo en la zona del periné y después entrando donde hasta el límite que ponga la pareja. Exacto. Yo he tenido pacientes mías, mujeres, que han venido a preguntarme, ¿usted cree que mi marido es homosexual? Porque empecé a hacer este tipo de práctica y ahora me la pide todos los días. Yo creo que esos son estigmas hasta ciertos puntos sociales. No existe ninguna parte del cuerpo que sea prohibida o no prohibida o que identifique que usted va a ser homosexual o no. Sencillamente, donde usted tenga placer, usted puede estimular y puede tener un intercambio con su pareja sin necesidad de poner un logo de que si es homosexual o no. Yo, de hecho, le he tenido que explicar si técnicamente un hombre que no se acuesta con otro hombre no es homosexual. Si está teniendo ese tipo de relaciones dentro de su pareja heterosexual y están siendo satisfechos, pues definitivamente... No, es que si fuéramos a pensar que siendo hombre, si te estimulan el ano, la región del periné, dejas de ser heterosexual para convertirte en homosexual, entonces estamos hablando qué es la heterosexualidad y la homosexualidad. ¿Es tan frágil como eso? No, para nada, va mucho más allá de eso. Puedes estar convencido, tanto el hombre como la mujer, que si es concebido, aceptado, con límites que marcan la pareja, tú puedes explorar cualquier zona del ser humano. Mientras no vaya al traste con la salud, todo es permitido, vale todo, siempre y cuando haya consentimiento y no pongas en riesgo la vida del prójimo, ni la tuya misma tampoco. Y hay una cosa que quiero decir, el problema es que como los homosexuales practican el sexo anal, la gente considera erróneamente que la pareja heterosexual, si practica de la mujer al hombre el sexo anal, entonces es homosexual porque tú estás imitando la práctica del homosexual. Es que el homosexual
no tiene otro sitio por donde intercambiar penetración que no sea anal. Entonces, esa es la que practica, pero no necesariamente porque una pareja heterosexual practique de la mujer al hombre el sexo anal va a ser homosexual, sino sencillamente tiene sensibilidad en esa zona y lo quiere disfrutar. Pero eso es un estigma que se ha puesto en cuanto a qué sitio del cuerpo vamos a utilizar. Ni aunque termines utilizando un tercer elemento, que en este caso sería existen juguetes sexuales para las parejas heterosexuales donde la mujer puede penetrar al hombre analmente y no necesariamente es un homosexual. La orientación sexual va mucho más allá que una simple manipulación de la mujer hacia por el hombre hacia el ano, no va para nada. Nuestros abuelos dicen que ya ahora en los tiempos que corren ya no están los verdaderos machos de antes. Porque por toda la información que cogen... ¿Crees tú que la eliminación del machismo ha sido la causante de...? Y yo creo que lo más importante no es clasificarnos entre nosotros como hetero, homo o bi. Lo más importante es que disfrutemos, tengamos placer y sencillamente no involucremos a personas que no quieren involucrarse, punto. Tener placer significa también buscar una relación monógama, ¿o no? Es una manera de placer. Porque en nuestra cultura occidental, ese es otro campo también. La poligamia pues no es aceptada tampoco. Claro. Aprendemos a ser monógamos. Bueno, la poligamia no está aceptada, pero desgraciadamente las infidelidades son poligamias. Entonces, ¿qué es lo que no estamos practicando? ¿O qué es lo que está prohibido? Con responsabilidad, sin afectar a terceros. Y sin afectar sentimientos a otros. Exacto. Usted puede tener la práctica sexual que usted quiera. Que usted quiera. Que usted quiera. Que usted quiera. No hay, mira, cuando hablamos de sexualidad, cuando tú haces yo mismo estoy escribiendo mi libro y tú no tienes yo no tengo la facultad para poner en un renglón de mi libro, esto es normal, esto es natural, exacto, esto es anormal, esto es contra natura. Yo por lo menos esos términos no los uso en mi práctica diaria. Porque no existe en relación en cuanto a la sexualidad. Puedes hablar de frecuencia, de porcentaje, que tampoco defiendo esa escuela, como te dije anteriormente, porque las estadísticas en trabajos registrados no es confiable. Hago algo que no te lo voy a confiar en una encuesta, ¿no entiendes? Así no es como el hipertenso, que con medir la tensión arterial tienes en 100 personas 20 hipertensos. Las estadísticas sexuales tienen un gran % de no confiabilidad. Y además lo que para una pareja es perdonable, para otra es imperdonable. Entonces no existe una variable, no existe una cosa que diga que esto es prohibido. No, cada cual tiene su esquema de cómo queremos vivir la vida y eso todo el mundo tiene que respetarlo. Y definitivamente yo pienso que lo importante de que toquemos este tema hoy, con el tema del punto G en los hombres y si un hombre puede o no ser penetrado y dejaría de ser homosexual, viene por el hecho justamente de que las parejas deben conversar estas cosas antes de comenzar las prácticas o lanzarse y después discutirlo. ¿Qué hacemos primero? Depende, en cada caso, no hay un método, un protocolo universal para esto. Tú vas tanteando a la pareja, si están necesitando asistencia profesional, tú vas tanteando qué es lo que está faltando en esta pareja. Tú no puedes decir, a partir de mañana va manipulación de ella por la región del periné tuyo. No, tú primero hay que lograr una comunicación. En cualquier esfera de la vida, cuando se logre esa barrera que existe, ya tú puedes llegar a otros aspectos. Lo importante es que cualquier manipulación anal, tanto el hombre como la mujer, que no sea una sustitución de todo lo demás que hemos aprendido en la sexualidad, que se tenga como una herramienta más, como una alternativa para lograr mejor satisfacción sexual. Simplemente eso. Tengo que ir a una breve pausa, pero cuando regresemos les voy a preguntar a ambos, pero voy a empezar contigo. En tu experiencia, atendiendo a parejas con problemas sexuales, donde este es el problema de la penetración en el hombre, de la mujer hacia el hombre, ¿tiene solución? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se revierte si en un momento esa pareja no quiere seguir teniendo este tipo de relaciones, pero ya el hombre las ha pedido? Quiero que me respondas, ¿cómo se trata eso? Ya volvemos. Hace varios años atrás vino una paciente mía a la oficina justamente preocupada porque comenzó un juego sexual con su pareja y empezó haciéndole sexo oral al esposo analmente, después terminó introduciendo el dedito, luego empezaron a usar un juguetico sexual que fue creciendo de tamaño cada vez más, al hombre cada vez más le gustaba y se lo pedía y ella sentía que ya no estaba con un hombre y al final esa relación fue al fracaso. Por eso
terminé el segmento anterior haciéndole la pregunta a Íldico, ¿qué se hace? ¿Cuál es el límite para no perder una relación de pareja por una cosa que en algún momento se puede convertir en una aberración? Bueno, yo creo que el límite, quien lo empezó a romper fue la persona que lo empezó a practicar. Desde el momento que usted empieza a incorporar otras técnicas y otros instrumentos y cositas un poquito más atrevidas, usted está siendo también copartícipe de una actividad. Quiere decir que si usted la empezó es por algo. Querías complacer, te daba placer, algo había ahí. Entonces, cuando usted empieza, usted tiene el riesgo de que eso se vuelva después una rutina o que sea de mucha adicción para la otra persona. Las personas generalmente cuando empezamos a tener jueguitos sexuales hasta nos hacemos adictos a eso. Y después nos cuesta mucho romper con eso porque el nivel de fogosidad y el nivel morboso que llegas a ese punto, después tan agradable que te cuesta mucho eliminarlo o romperlo. ¿Se puede romper eso o sencillamente se rompe la relación? Generalmente es difícil romper. Si la otra persona tiene un poquito de control sobre sí mismo, sí se puede porque todo es mental. Ahora, ¿y en tu caso? En mi caso yo lo que sí diría que esa pareja se iba a romper por cualquier cosa. Es decir, no habían otros factores que iban a romperse porque simplemente, pues acuérdate que en la relación sexual, pues, mientras más técnicas tú tengas, más herramientas, más cosas incorpores de pleno consentimiento y que no afecta a terceros ni a la vida, es para bien, porque eso va a repercutir en muchos factores de la vida. El límite lo tienen que poner los dos. Y ella, a la que necesitaba asistencia profesional era ella, porque él estaba haciendo una práctica sexual que ella se estaba sintiendo muy bien, lo que ella se dejó influenciar por el tabú social, por ese arraigo cultural que pesa tanto en una sexualidad plena. Pienso que esa pareja se iba a romper por otra cosa. Y además que si ella no quiere continuar es porque de un inicio no le gustaba la práctica, sino la estaba haciendo para complacer. Yo, en mi opinión personal, lo que pienso que pasó ahí es que justamente el espíritu de dominar dentro de la intimidad sexual de la mujer hacia el hombre muchas veces hace que luego la mujer termine aburriéndose. Así que hay que tener cuidado, practique su intimidad con moderación y busque ayuda cuando cree que hay un problema. Eso fue todo por hoy. Gracias.